Aquí yo aprendí a hablar de lo que me pasó. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí todo el mundo también tiene una historia muy triste. Y entonces entre nosotros nos apoyamos. Y entonces me hago trabajar mi memoria. Y recuerdo cosas. Y de verdad que yo aquí me siento muy bien. Y se me olvidó entonces que Danielito trató de borrar mi vida. Eso es muy duro, ¿sabes? Hola, familias. ¿Cuántas veces ha escuchado decir que en Cuba la esperanza de vida es alta y que cada vez somos más las personas que sobrevivimos a los 60 años? ¿Significa eso que tengamos que ver al adulto mayor como alguien que va en declive o que solo representa un proveedor para la familia? La respuesta es no. La tercera edad puede ser una etapa de nuevas aspiraciones, de desafíos, de sueños, de proyectos a cumplir. La sociedad cubana asume el enorme reto y desafío de garantizar los derechos de los adultos mayores y crearles cada vez mejores entornos protectores y saludables. De la mano de Verónica, una adulta mayor que hoy comparte su historia de vida con nosotros, lo invitamos a reflexionar sobre este tema entre familias, como siempre poniendo por delante el afecto y el derecho de todos a la felicidad. Durante mucho tiempo a mí me costaba trabajo hablar sobre el tema. El dolor era muy grande y recordar lo que me había ocurrido me hacía sufrir mucho, ¿sabes? Yo ahora aquí tengo que confesar que aquí en el hogar, conversando con las personas y con usted, me doy cuenta que eso me ayuda mucho, me ayuda bastante. Déjeme decirle que aquí hay varias historias muy parecidas, porque es que en realidad nos hemos sentido muy abandonados. Así mismo me sentí cuando mi sobrino nieto, Danielito, que además vivió conmigo en mi casa desde que tenía 4 años, me vendió mi casa y me dejó en la calle. En la sociedad de hoy todavía se ven muchos casos de que hay discriminación con el adulto mayor. De ejemplo, se nota en la guagua, los jóvenes hoy en día, en muchos casos hay algunos que no tratan bien a las personas mayores. Discriminada con familiares no, pero sí en la calle, en los lugares, sobre todo los comercios, sí llegan y sobre todo las farmacias. Hay abuelos que han sido despojados de los bienes, por parte de los hijos, de las propiedades, de las cosas de los abuelos. ¿Por qué? Porque piensan que el abuelo ya no piensa y que ya el abuelo es un inútil en la vida. Y eso yo no lo, eso no puede ser. No puede ser que tú maltrates a tu familia, a tu abuelito. No te puedo hablar más de eso. Se siente de muchas maneras. Por ejemplo, cuando no hay respeto, cuando usted sube a una guagua y dicen cuidado con la vieja esa. En la sociedad actual falta que los jóvenes se les inculque más los valores, sobre todo en el adulto mayor. Cómo protegerlo, cómo ayudarlo, cómo no maltratarlo.
El edadismo o edaísmo, se dice indistintamente de cualquiera de las dos maneras, es la discriminación por la edad, y de hecho ya eso constituye maltrato o abuso a una persona. Viene dado por estereotipos hacia las personas mayores de que no son capaces, no somos, me incluyo, yo tengo más de 60 años, no somos capaces, tenemos disminuidas determinadas capacidades, las habilidades, los reflejos. Entonces ya desde ese punto de vista es una discriminación. Y ese es el concepto exacto de edadismo, discriminación por edad, que es una forma, repito, de maltrato. Eso está muy relacionado con las culturas de los pueblos, de la educación que recibamos, más allá que de la instrucción, que en Cuba es bastante alta. La gente decía que yo era muy noble, muy tonta, ¿no? Hasta, bueno, cualquier palabrota. Pero es que, mire, él fue muy inteligente, porque él primero buscó la forma de convencerme de que mi familia estaba interesada, ¿no?, en la casa. Y yo confiaba en él y entonces él me dio tanto cranque y me insistió tanto, ¿no?, en ese aspecto, que yo, bueno, a usted por creerle, porque en definitiva él siempre me decía que él se iba a ocupar de mí. Oiga, y entonces a una persona a mi edad, con los años que yo tengo, y mi sobrino diciéndome eso, ¿usted cree que yo voy a pensar que un día me iba a dejar en la calle? Claro que no, yo creí en él y le hice la donación de mi casa para que un día se quedara con ella. Pero ay Dios, ahí mismo mi vida cambió por completo. El proyecto de Código de las Familias tiene una mirada hacia las personas adultas mayores y obedece precisamente al envejecimiento poblacional, de lo cual tantas veces ha hablado los más ilustres demógrafos de este país. Esa mirada tiene, digamos, dos direcciones. Una primera dirección que se enfoca a la protección de los derechos personales de las personas adultas mayores. Por ejemplo, el derecho de comunicación familiar que tienen los abuelos o las personas adultas mayores, bisabuelos u otros miembros de la familia en relación con hijos, nietos, bisnietos. De igual manera, se potencian otros derechos como el derecho a vivir con dignidad en el entorno familiar, el derecho a una autoprotección futura, que es la posibilidad que tienen las personas adultas mayores de concurrir ante notario y expresar su voluntad en el sentido de manifestar con una visión prospectiva, o sea, con una visión de futuro, quiénes quieren que sean sus cuidadores, cómo quieren que sean sus cuidados, quiénes no quieren que sean sus cuidadores, dónde quieren que sean cuidados, bajo qué condiciones quieren que sean cuidados. Esto es importante, es significativo, porque a lo largo de la historia hemos pensado que podemos testar, pero no hemos pensado que podemos diseñar con esa visión de futuro cómo queremos que sean nuestra vejez y sobre todo cómo queremos que sean el cuidado que reclamamos de personas afectivamente cercanas. Estos derechos personales, al igual que el derecho, por ejemplo, a determinar con quién quiero vivir o si quiero vivir solo,
porque son derechos respecto a los cuales indudablemente tienen que ser protegidos. Y esa mirada también supone una proscripción de actos de violencia intrafamiliar, muchas veces silenciosos. Las investigaciones que se han realizado desde el área de las ciencias médicas en Cuba demuestra que muchas de los actos de violencia que se cometen contra personas adultas mayores son actos de violencia patrimonial o económica. Utiliza el patrimonio de la persona adulta mayor o se le impide a la persona adulta mayor poder utilizar para lo que le corresponda, para lo que tenga a bien según su proyecto de vida, pues la pensión que ha recibido. Estos aspectos son significativos. Por eso les decía que esa es una de las direcciones, la que tiene contenido personal, pero también la que tiene contenido patrimonial. Los dolores irreparables, la voz quebrantada, los andares tambaleantes. Las huellas que el tiempo teje hablan de cicatrices acumuladas, de sueños cumplidos y también de metas postergadas. Envejecer es inevitable en el ciclo vital, pero ¿significa ello renunciar a nuevas oportunidades? Yo, de mayor, quiero ser pintora. De mayor, quiero ser bailarín. De mayor, quiero ser voluntaria. De mayor, quiero ser músico. De mayor, quiero ser feliz. Los cambios demográficos ocurren de manera acelerada a escala mundial. En la actualidad, la cifra de personas con 60 años o más supera los 1.000 millones. Con el propósito de apoyar las acciones orientadas a la construcción de una sociedad para todas las edades, la Organización Mundial de la Salud diseñó una estrategia que potencia el bienestar físico, social y mental de los adultos mayores. La década del envejecimiento saludable 2021-2030 consiste en 10 años de colaboración concertada, catalizadora y sostenida entre los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales, las instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado. Cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de los adultos mayores y brindar acceso a la atención a largo plazo son algunas de las áreas concebidas en la iniciativa global. Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina y el Caribe. Desde hace varios años el gobierno de la isla se prepara para afrontar de manera intersectorial la promoción de un envejecimiento saludable. Se estima que para 2025, 1 de cada 4 cubanos tendrá más de 60 años. Ello presupone transformaciones significativas en la dinámica familiar, como la organización de una nueva coexistencia entre generaciones, la necesidad de establecer roles satisfactorios para las personas que envejecen y promocionar estilos de vida positivos a fin de prevenir enfermedades y discapacidades. Lograr una sociedad más amigable con las personas de edad avanzada es un proceso que demanda de mayor participación de la familia y de la comunidad en la implementación de las políticas sociales. ¿Ha notado cómo en ocasiones entre dos adultos mayores de la misma edad existen diferencias? ¿Transitamos todos de igual manera por este ciclo de la vida? Algunos lo hacemos con mayor vitalidad, físicamente en forma, en plenas capacidades intelectuales, mientras que a otros los gana la apatía o padecen enfermedades físicas y mentales. Todo va a depender de sus condiciones, de los estilos de vida y sobre todo de la actitud que asuman. Pero lo que sí no es justo y permisible es que los adultos mayores que están en condiciones de vulnerabilidad se conviertan en blancos fáciles para el maltrato, la discriminación o el engaño, a veces por parte de su propia familia, como le sucedió a Verónica. Él no dejaba que mi familia, la que me quedaba, viniera a visitarme. Y ni siquiera Ofelia, la pobre. Y digo la pobre porque gracias a ella yo estoy aquí en este hogar. Ella tenía que verme escondida cuando él estaba para la calle, que él siempre estaba en la calle. Y ella venía escondida, pobrecita, a verme y a hacerme compañía. Pero un día él vino y se la encontró ahí conmigo.
Y usted sabe lo que le dijo, que porque yo no me iba a vivir con ella. Pero yo no entendía por qué razón yo me tenía que ir a vivir con ella. Si yo me valía por mí sola, yo sabía valerme. Y ella no tenía por qué cargar conmigo, porque ella está enferma, ¿usted me entiende? Y entonces discutimos unas cuantas veces, y él hasta me gritó y todo. Ay, discúlpame si yo me emociono, ¿no? Un día él llegó a la casa muy serenito y se sentó así delante de mí y me dijo que él quería hacer las cosas por las buenas, que él estaba haciendo eso por las buenas, pero que ya no tenía tiempo y que había vendido la casa a otras personas, no sé, y que yo no podía quedarme allí. Y entonces yo me tenía que quedar en la calle. Hoy, hasta de la libreta de abastecimiento me sacó que mi nombre estaba tachado. Vaya, que mi sobrino nieto me borró del mapa. Las personas adultas mayores suelen concurrir al acto de donación, disponer inter vivos de los bienes más preciados. Se desposeen de la vivienda. Pero en la reforma al Código Civil se incluyen pactos que deben ser potenciados precisamente para proteger al adulto mayor. Por ejemplo, la reserva del derecho de usufructo. Lo vimos en este caso que se ilustra la ventaja que tiene la reserva del derecho de uso y disfrute. Yo puedo donar el inmueble, pero reservarme el uso y disfrute vitaliciamente. Con ello, si mi hijo o mi nieto va a ser el beneficiario, va a ser el nudo propietario, o sea, va a tener la propiedad desnuda, la propiedad desprovista de una de las facultades más importantes, que es la de uso y disfrute. ¿Quién tendrá el uso y disfrute? El anciano que hizo la donación. Y por lo tanto, si esta persona quiere en un futuro disponer del bien, lo dispondrá, pero siempre la facultad de uso y disfrute la tendrá el donante. Esto para ponerles un ejemplo. Y otro ejemplo que también justifica por qué esta reforma protege a las personas adultas mayores es que en materia de donación se incluye la posibilidad de revocarla, o sea, destruir los efectos de una donación, cuando el donatario se ha comportado de una manera indigna, se ha comportado de una manera que no responde a el gesto de altruismo y de gratitud por parte del donante. La ingratitud se sanciona, y se sanciona precisamente ofreciendo el derecho, la posibilidad, la facultad que tiene el donante de destruir a través de la revocación de la donación. En el mundo nadie dona sin reservarse el usufructo, ningún anciano dona, ya es una cláusula de estilo. Todo el que dona dice, sí, yo voy a donar, pero me reservo el uso y disfrute. Y el único país que dona así inmediatamente, y allá va el otro a vender, claro, si yo le voy a decir, mira, yo soy la propietaria de la casa. Ah, está bien. Aquí dice que tu abuela es la usufructuaria. No, así no lo compro. Y si lo voy a comprar, soy el propietario, pero yo no puedo entrar en la casa, la abuela va a ser la que use y disfruta hasta el día de su muerte. Es lógico que se haga. Abuelas que le han donado a la nieta a la casa y después las nietas la han encadenado, no de un pie, pero sí la habitación, le ponen un candado a la abuela tiene que salir, tocar la puerta cuando la nieta quiere. Padres que me han venido a ver, una señora me vino a ver desde Villa Clara, ganó el pleito, y ella le había donado la vivienda a la hija, y la hija le impedía entrar a la casa. Pero claro, un proceso mucho más complejo. O sea, lo que estamos proponiendo es una cirugía de mínimo acceso cuando hoy se resuelve con una cirugía de corazón abierto. ¿Y quién vive en mi casa ahora? Una familia a la que intentamos convencer de que echara todo para atrás, pero fue imposible. ¿Y mis muebles? ¿Y mis cosas? Algunas cosas están en la casa con la que permutó. Y las otras, Soledad las incluyó en la permuta. Pipo, a partir de hoy tú vives aquí con nosotras. ¿Cómo Soledad me pudo hacer semejante cosa? Verónica se tiene que sentir
muy triste y muy agobiada por todo lo que le pasa. El sobrino fue, por supuesto que fue muy injusto. ¿Cómo no agradecer a una tía que ha sido casi una madre para él? Porque como después que yo he criado un nieto, que le he dado mi vida y todo con mi dinero, con mi trabajo, me va a hacer eso. No, eso no se comparte, no puede ser, ni se puede aceptar jamás, jamás. Eso hay que castigarlo. Bueno, se fue del país, pero si un día volviera, hay que castigarlo. De ver que uno ha pasado una vida entera preocupándose por su familia, por su nieto, y que después ya que una persona mayor vengan a discriminarlo. Eso duele mucho en el alma. Es una situación que no debe, que con este código se protege, porque inclusive el abuelo que hace la donación a un familiar y se porta mal, puede virar para atrás la donación. Por historia como las de Verónica, es muy bueno que haya salido este código de familia, porque sí, se van a sentir protegidos todos los adultos mayores, porque desde mi perfil profesional existen casos como los de Verónica, casos similares, donde los adultos mayores tienen múltiples problemas sociales y donde es bueno que se sensibilice la población, las mismas familias. Mire, gracias a Ofelia, que está enferma la pobre, y tiene una casa chiquitica, porque ella tiene una casa chiquita. Ella me llevó para allá a vivir con ella, cosa que le agradeceré toda la vida. Y entonces, después fue que habló con una trabajadora social para que me trajera para acá, para el hogar. Y entonces aquí ya, estando aquí ya estoy más tranquila, ¿sabes? Porque aquí yo tengo comida, tengo un techo, y tengo gente que me quiere y una cama para dormir. Pero bueno, aquí sobrevivo. El maltrato, como que que vimos con el caso de Verónica, la cera, quizás no físicamente, pero la cera es el corazón de las personas. Asumiendo que en el corazón es donde están los sentimientos, realmente sabemos que es en el cerebro, pero lastima a las personas, crea depresiones, crea ansiedades, crea angustias, crea miedos, y todo eso va reduciendo el espacio vital de la persona. Y todo esto tiene una implicación negativa, que a su vez esta repercusión psicológica afecta a la parte física. El código es un paraguas protector, sobre muchas áreas de la sociedad, en específico estamos hablando ahora de las personas mayores. A mí me llamó mucho la atención que aparecieran, me llamó la atención agradablemente, aspectos, partes explícitas sobre los cuidados, sobre los cuidadores y sobre los derechos propios de las personas mayores, que se vieran reflejados en blanco y negro, que eso ya refrenda de alguna manera y va a ayudar, independientemente de la mayor o menor cultura que tengamos nosotros sobre la ley o el derecho, siempre va a haber alguien que nos va a poder acompañar y va a haber un marco legal que va a permitir que situaciones como la de la novela cubana que le vendieron la casa a uno de los coprotagonistas, y eso yo lo vi como un ejemplo de mercadeo involuntario del código, muy oportuno en ese momento, cuando este señor hablaba con el abogado y el abogado le decía, no hay nada que te proteja sobre esta situación. Cuando la hija le vendió la casa estando en el extranjero, ese tipo de cosas debe estar va a estar mucho más protegida ahora con el código actual. Usted sabe que como bueno dicen en la televisión, lo que usted no vio, Danielito vino a Cuba. ¡Ja! Y usted sabe lo que hizo. Fue a ver a Ofelia y le dejó $50. Mire, y después otra vez volvió y fue a ver a Ofelia. Y le dijo que para que él quería ayudarnos. ¿Ayudarnos de qué?
Oiga, desde el 2019 no sabemos de él. No sé, se borró. Él también se borró de mi vida. La violencia y el irrespeto hacia los derechos del adulto mayor tiene muchas caras, unas más visibles como las agresiones físicas o verbales o la expropiación de sus bienes, y otras más difíciles de reconocer por ellos mismos, como la negligencia o el abandono, el chantaje emocional y los comportamientos irrespetuosos. Dotarnos como sociedad de todas las herramientas posibles para resguardar y actualizar nuestros derechos garantizará a los adultos mayores y a los más jóvenes que un día con suerte llegarán a la tercera edad una vejez plena y digna. Dejémoslos envejecer con el mismo amor con que ellos un día nos permitieron crecer. Los esperamos el próximo martes para compartir otro rato conversando entre familias. Nuevas historias tan reales y humanas como las nuestras nos pondrán a reflexionar juntos en este espacio donde el afecto es ley. Rayo de luz florecerá cualquier semilla. La libertad